Muy buenas tardes y bienvenidos al tercer encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizados por el Instituto de Estudios de la Sociedad IES y Pauta. El tema de hoy es el proceso constituyente, una perspectiva histórica. Los invitados son Carlos Frontaura, abogado y exdecano de Derecho de la Universidad Católica, y Juan Luis Ossa, historiador investigador del CEP y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. El encuentro será moderado por la periodista de Pauta, Verónica Schmidt. Este encuentro está siendo transmitido en directo por pauta.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de Coloquios Constitucionales. Ya ustedes los escuchaban en la presentación. En este día, nuestra oportunidad de revisar el contexto histórico de una de las constituciones, de los procesos constitucionales en nuestro país, es lo que nos convoca en este día miércoles. Ustedes ya lo escuchaban, están nuestros dos invitados el día de hoy. Carlos Frontaura, él es abogado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesor de Historia del Derecho, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? También Verónica, saludamos a Juan Luis Ossa, quien ya está en su pantalla. Él es historiador, es investigador también del CEP. Juan Luis, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, le comentaba yo a quienes nos están siguiendo a través de las plataformas de Pauta en este trabajo conjunto que además estamos haciendo con el Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, que vamos a dar una mirada histórica. Siempre para los procesos a mí me parece muy saludable y muy necesario mirar un poco de la historia de lo que ha sido bueno, de las lecciones que hay que sacar, de aquello que tal vez no haya que repetir. Y antes de entrar en todo ese barrido que quiero que hagamos con ustedes, la primera pregunta es súper sencilla y quiero saber si ustedes consideran necesario el proceso por el cual vamos a pasar en Chile. ¿Es necesaria una nueva constitución? Carlos Frontaura, antes de eso, quiero además darle la palabra porque dispone de 7 minutos para que pueda entregarnos alguna reflexión, algunos lineamientos más generales, y después de esos 7 minutos pasamos a Juan Luis Ossa para abordar ya la pregunta que les comentaba. Carlos, por favor, tienes 7 minutos. La palabra es tuya. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Radio Pauta y a IES por esta invitación, a ti, Verónica, y bueno, a Juan Luis, naturalmente, que me parece muy interesante poder conversar sobre estos temas. Yo lo primero que quisiera como mirar, ya que estamos precisamente en la lógica de mirar una perspectiva histórica, que creo que es importante mirar que Chile no parte en 1810. O sea, yo lo primero que quisiera decir es que como ha dicho Fioravanti, los países tienen constitución y también hay constitucionalismo. El constitucionalismo efectivamente es moderno, pero las constituciones han existido siempre. Pueden no estar escritas, pero pueden ser históricas, pero siempre han existido. Chile, comunidad cultural, efectivamente nace a partir de los españoles, ¿no? De la llegada de los españoles. De ese proceso se genera culturalmente Chile. Y por lo tanto, constitución siempre hubo en Chile. Entonces, esto es lo primero que a mí me parece clave en una mirada histórica, porque si no uno tiende, me parece a mí, a reducir los problemas. Lo segundo que yo creo que también en esa misma lógica es necesario mirar es que el republicanismo o la república, que también se tiende a identificar con 1810 en adelante, en la tradición filosófico-política, digámoslo así, la república implica el rechazo de la tiranía, es decir, la posibilidad de que uno, pocos o varios tengan el poder absoluto y total. Eso es en la tradición política y filosófica histórica. Por lo tanto, república también hubo en Chile como opuesto a tiranía antes de 1810, ¿no? En el fondo, la república o el republicanismo significa el triunfo de la ley o el triunfo del derecho y la justicia sobre el poder de uno, pocos o muchos, digámoslo así, ¿no? Como opuesto a tiranía. Que es distinto de pensar en la república como opuesto a monarquía, que efectivamente eso nace a partir de 1810, pero es una cierta dimensión, ¿no? Entonces me parecen esas dos como cosas fundamentales que yo creo que uno tiene que mirar en procesos también de esta naturaleza cuando uno lo mira en el largo tiempo.
Lo tercero que yo creo que hay que decir, y ahora sí, porque yo sé que la gente, y a ustedes lo que más interesa es 1810 en adelante, pero bueno, piensen que voy a irme a los fenicios, como suelen hacer, como solemos hacer algunos que nos dedicamos a la historia, ¿no? Yo diría tres cosas. Primero, yo coincido con muchos autores, y en esto con varios críticos, por ejemplo, a la Constitución de 1980, como Renato Cristi o Pablo Ruiz Tagle, que en Chile no ha habido una república, ¿no? Ha habido varias repúblicas. Entonces, creo que es erróneo pensar que en Chile hemos tenido una sola forma de república moderna, me refiero, como contraria a monarquía, sino que ha habido varias repúblicas, algunas las dividen en 3, 4, da lo mismo, lo importante es que no ha habido una sola. Y en esa misma línea creo también, y aquí sí difiero de otros, aunque Pablo Ruiz Tagle también lo ha sostenido en más de alguna ocasión, que aquí no podemos hablar de una sola tradición constitucional en Chile. O sea, yo creo que si queremos hablar de tradición en el sentido de apelar, como yo no soy experto, pero Juan Luis, que es más historiador, de conocer más el mundo estadounidense, pero yo veo que el constitucionalismo estadounidense apela a los padres fundadores, ¿no? Hay una especie de tradición. Yo creo que nosotros no apelamos a ninguna tradición de esas características. Esto no quiere decir, y con esto voy finalizando mi primera aproximación, esto no quiere decir que no tengamos una cierta continuidad dogmático-constitucional en Chile. O sea, hay elementos que han estado presentes en las tres principales constituciones chilenas, 1833, 1925 y 1980, como por ejemplo la nulidad de derecho público, como por ejemplo el Estado unitario, como por ejemplo la subordinación de las Fuerzas Armadas, digamos, como por ejemplo la legalidad del gasto. Todos son elementos que han estado presentes en eso, pero que obedecen más bien a lo que yo llamaría algo técnico, dogmático constitucional. Así como hay otros elementos que han sido distintos en las tres constituciones y que son elementos importantes. Interpretación constitucional. ¿A quién le corresponde la interpretación constitucional? ¿Quién vela por la constitucionalidad? Son elementos que han sido distintos en las tres constituciones. O las reformas constitucionales. ¿Cómo aprobar reformas constitucionales? También han sido distintos en las tres instancias. Y quizá, y con esto ya sí que termino, y algo que probablemente va a ser más polémico, creo que las tres se originan de situaciones fácticas y de hecho, más o menos. Perfecto. Gracias, Carlos, por tu reflexión, tu intervención. Juan Luis, por favor, tienes la palabra para conocer tus primeras impresiones en estos coloquios constitucionales. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a Líes, a Radio Pauta y a Carlos por esta oportunidad de estar conversando estos temas que me parecen tan relevantes, ¿no? Mi acercamiento, al igual que el de Carlos, aunque creo que desde una perspectiva un poquito más de la práctica política, es desde la historia y desde la historiografía. Creo firmemente que el proceso constituyente surgido al calor del 18 de octubre y las semanas siguientes puede ser comprendido mejor si a la discusión le damos un mayor espesor histórico, enfatizando tanto quiebres como continuidades a lo largo de la historia republicana, ¿no? En el último tiempo yo me he estado preguntando por qué, en qué podría servir la historia o cómo podría ayudarnos la historia a darle ese mayor espesor, ¿no? a la discusión actual. Y en un libro que acabo de publicar, en un librito, la verdad, no es muy grande, que se llama Chile Constitucional, ahí planteo 4 hipótesis que me gustaría plantearlas muy rápido acá para que se haga un marco general, sí, de lo que pienso, digamos, ¿no? Por un lado, propongo que en Chile existiría algo así como una tradición constitucional, cuyo origen se retrotraería a los albores de la República, aunque comparto, creo que Carlos tiene razón, uno también podría en ese periodo ver ciertas repercusiones o ciertas, digamos, influencias provenientes del derecho hispánico que se dan cita luego de 1810, ¿no? Es decir, es una tradición constitucional que está construida sobre la base de distintas subtradiciones, si ustedes quieren, hispánicas, medievales, también algo de la tradición francesa y anglosajona, etc. Ahora bien, por tradición no entiendo identidad o una esencia. No creo que haya una esencia chilena que esté construida sobre la Constitución, sino más bien entiendo por tradición un mecanismo institucional e histórico de reforma gradual. Es decir, que una Constitución va construyéndose sobre la otra, ¿no? Y que por lo tanto ella es diferente con el presente, pero sobre todo con el pasado,
también, ¿no? Lo adapta, lo acomoda el pasado para darle una respuesta al presente. En ese sentido es una tradición muy histórica, ¿no? Entendiendo por historia la disciplina que te ayuda a entender el presente, el presente a través del pasado, ¿no? Una segunda hipótesis plantea que la Constitución de 1828, no la de 1833, debe ser considerada el pilar de la arquitectura política chilena, ¿no? Hay constituciones anteriores y no cabe duda que la Constitución del 33, que es la que la reforma, cambió mucho la estructura del funcionamiento del Estado, y digamos, se podría decir que dio un giro más conservador, si uno quiere, el país, luego de que la Constitución del 28 fuera reformada 5 años después. Sin embargo, lo que planteo es que es el Congreso Constituyente de 1827 y 28 el que vino a resolver cuestiones muy acuciantes en la historia política de Chile. Se instauró una república popular y representativa, se resolvió que las elecciones eran el mejor mecanismo para nombrar autoridades, se introdujeron principios modernos como la igualdad ante la ley, que la soberanía reside en la nación, etc. Es decir, la Constitución del 28 vino a ordenar una serie de debates políticos que estaban muy, muy sueltos y le dio un cierto ordenamiento a la arquitectura política chilena que perduró a lo largo de las décadas, ¿no? Una tercera hipótesis, ya me voy acercando al final, está relacionada con la primera, es decir, con la idea de la tradición, y plantea que las constituciones de 1833 y 1925, a pesar de sus muchos cambios, fueron deferentes con la tradición gradualista a la que hacía mención arriba. Es decir, fueron deferentes con el proceso de construcción poco a poco, gradual y reformista, comenzado en 1828 con más fuerza, ¿no? Ambas, de hecho, fueron reformas explícitas de sus antecesoras. Así queda claro, por ejemplo, en los debates previos a sus respectivas entradas en vigor. Los mensajes presidenciales dicen: nosotros somos una reforma de la Constitución que estamos, digamos, cambiando, ¿no? Dicha tradición, y está el último punto, y aquí termino mi primera intervención, dicha tradición fue, sin embargo, cortada de raíz, planteo, luego del golpe de Estado y sobre todo por la Junta Militar. Cuando se arroga el poder ejecutivo, en 1973, la Junta Militar, se arroga poco de tiempo después también la iniciativa o eso que se llama el poder constituyente, ¿no? Y entonces fue desde la Junta que se redactó, fue desde la Junta primero que simbólicamente se mató a la Constitución de 1925 y luego desde la propia Junta, desde donde surgió un nuevo pacto constitucional, una nueva constitución. Y esa constitución y los constituyentes de 1980, y este es el gran punto, ¿no? Creo yo, que nos tiene entrampados hoy, se pararon a sí mismos como los forjadores de una nueva constitución, de un nuevo pacto refundacional. Reconstruyeron el país. Su intención, su objetivo fue refundar el país, ¿no? ¿Quiere decir eso que la Constitución del 80 no tiene ningún artículo que se le parezca a la Constitución del 25 o a la del 33? No, no quiere decir eso. Hay muchos artículos que sí se repiten. Más bien, lo que propongo es que el proceso constituyente del 80 no fue simbólica e históricamente deferente con sus antecesoras, como sí había sido la Constitución del 33 y como sí había sido la Constitución del 25, pues su objetivo fue refundar las bases del país, ¿no? Entonces, tenemos acá un problema, creo yo, que es sobre todo un problema constituyente, un problema histórico, ¿no? Que es el que creo que está repercutiendo todavía en el país. Lo dejo hasta ahí por el... Perfecto. Gracias a los dos por esas ideas recién planteadas y cuando comenzábamos estos coloquios les decía yo solo como para lanzar la idea, ¿es necesario hoy día estar en este proceso de modificación eventual de la Constitución? ¿Qué tan grave es, más allá de lo evidente, que es un proceso políticamente muy potente en un Estado democrático, lo que significa el momento que estamos alcanzando? ¿Cómo lo ven ustedes lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir? ¿Es realmente un proceso que era necesario para la historia de nuestro país o para la manera como nuestro país se está desarrollando? Carlos, por favor, comenzamos contigo. Bueno, yo creo que esa es una pregunta
compleja, Verónica, porque depende de cómo uno se aproxime a ella en función de ciertas claves, ¿no? Anteriores. Si uno se aproxima de una perspectiva práctica o pragmática, podría decir, mira, era necesario para terminar con la violencia o con la crisis que uno estaba mirando en octubre, noviembre del año pasado. Ahora, claro, vistos con cierta perspectiva, uno dice la violencia continuó, digamos, y continúa hoy. Si no hubiera sido por el COVID, no sé lo que habría pasado. ¿Te fijas? Entonces, también uno podría decir, mira, parecía no ser tan necesario este proceso porque no iba a terminar este hecho. Si uno se aproxima, como lo ha hecho Juan Luis, por ejemplo, al sostener, y como otros autores, que la Constitución del 80 no es deferente o rompe con esta tradición de reforma, bueno, evidentemente podría parecer razonable y necesario ese proceso. Yo creo que no, si tú me preguntas a mí, yo creo que desde la perspectiva histórica chilena no es necesario el proceso. Creo que uno podría alcanzar y lograr objetivos que es legítimo y de liberación pública por una vía distinta de un proceso tan complejo, que genera tanta incertidumbre para muchos como el que estamos viviendo. Perfecto. Juan Luis. Sí, perdón. Bueno, sí, no, sí. Y entre otras cosas, porque yo ahí sí difiero de Juan Luis. Yo creo que, si bien la Constitución del 25 y la del 33 se presentaron como reformas, sí, fueron nuevas constituciones, y así lo reconocieron las personas que estaban en esos debates en ese momento, y también los críticos de ambos proyectos. Perfecto. Ahora sí, Juan Luis, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Mira, yo creo que tu pregunta remite a un problema conceptual muy, muy, muy profundo, ¿no? Y que intentaba introducirlo en mi intervención anterior. Yo creo que hay que diferenciar muy claramente entre lo que es la discusión constitucional de la discusión constituyente, ¿no? Yo sé que puede sonar un poco técnico, un poco árido, ¿no? Pero la primera, la constitucional, remite a, si acaso, los artículos de la Constitución actual, que está muy reformada, son buenos o malos, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Si tú me apuras, a mí me parece que la Constitución actual no es mala, es una buena Constitución, con todas las reformas introducidas en 1989 y el 2005. Entonces no creo que constitucionalmente tengamos un problema demasiado grande. Perfecto. El problema, sin embargo, es más profundo, porque es constituyente, ¿no? Porque remite finalmente a la historia que nos divide como país. Todavía no hemos resuelto el hecho que el proceso constituyente de 1980 se haya llevado de la forma como se llevó a cabo, ¿no? A puertas cerradas, con comisiones, digamos, muy, muy pequeñas, sin un plebiscito verdaderamente democrático y participativo. Y entonces, y porque no lo hemos resuelto ese problema, porque estamos en un problema constituyente, es que creo que sí es necesario hacer una nueva constitución. No sé si se entiende Sí, perfecto. ¿Y cuánto sentido? Sí, queda perfecto en la explicación que hace Juan Luis. Y quiero tomar un punto que mencionaste, Juan Luis, que me parece súper interesante, cuando dices, mira, la Constitución no es mala, el problema está en los constituyentes y en cómo se origina, y esto es lo que uno siempre ha escuchado con el problema de la legitimidad de origen, que uno normalmente ve en ciertos debates, y que parece lo que más molesta de ese concepto. ¿Es posible entonces afirmar que estamos solo frente a la Constitución de Pinochet? Y que ese solo hecho plantea entonces que hoy día se genere esa molestia respecto de por qué entonces hay que encaminarnos hacia un nuevo proceso, Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, yo la verdad es que tengo aquí una visión discrepante. Yo creo que el proceso es muy anterior a esto, diríamos. O sea, Jorge Alessandri planteó la necesidad de una nueva institucionalidad cuando era presidente de la República. Patricio Aylwin y Eduardo Frei plantearon la necesidad de una nueva sociedad con una nueva constitución en 1966 y 67. En 1967, Frei habló de un quiebre institucional a puertas. Salvador Allende, el presidente Allende, en su discurso al Congreso Nacional del año 73, habló de la necesidad de una nueva constitución. O sea, dicho de otra manera, ¿qué quiero decir? La crisis que nos ha llevado a la situación que eventualmente podemos estar hoy día es una crisis muy anterior al gobierno militar, más allá que el gobierno militar o la Junta de Gobierno haya profundizado algunos de esos elementos, digamos. Es una situación que se puede remitir perfectamente al comienzo de los años 60 y a la crisis de la Guerra Fría. Chile no se ha reconciliado absolutamente con una forma de hacer política que terminó la lógica de los compromisos
por asumir la lógica de la exclusión, digamos, ¿no? Y de los proyectos globales, para usar una expresión famosa de Mario Góngora. Y entonces, esto es como una primera cosa. Entonces, yo creo que si queremos remitir al problema constituyente al que hacía alusión Juan Luis, a mí me parece que no podemos partir desde el 11 de septiembre del 73 o de la Junta Militar o del plebiscito de 1980. Debiéramos remitirnos, digamos, a una crisis que es muy anterior, por lo menos 10 años antes, y que obedece a un conjunto de elementos muy propios de la Guerra Fría. La democracia de compromiso, por llamarla de alguna manera, que existía hasta los años 50, eso se rompió en los años 60. Okay. Y además, históricamente, tampoco ha habido tal legitimidad. Cualquier persona que haya leído el acta de la Comisión Consultiva, la tercera sesión de la Comisión Consultiva de la Constitución de 1925, cuando los miembros de la Comisión Consultiva le plantean al presidente Alessandria, don Arturo Alessandri, estoy hablando del año 25, ¿no? En julio del 25, le plantean que el proyecto que le está proponiendo la subcomisión no les parece porque debería ser un régimen parlamentario y hay distintas alternativas que presenta el Partido Comunista, el Partido Conservador y el Partido Radical. Los tres están de acuerdo en esto, diríamos. Y el general Mariano Navarrete se para y dice, yo no estoy amenazando, porque no tengo autoridad para amenazar. Simplemente digo que si no se hacen como vienen propuestas las cosas, con un régimen presidencial, esto se va a tener que adoptar después por la fuerza. E inmediatamente el presidente Alessandri, frente a alguien que le insinúa la lógica de una asamblea constituyente, dice, ¿saben qué va? Yo me aburrí, me paro y me voy. Y se va. No puede, me parece a mí, creer que el problema originario lo tiene solo la Constitución de 1980, sin desconocer algunos de los elementos que se han señalado acá, ¿no? Perfecto, sí, se entiende. Ver, Juan Luis. Sí, yo nunca he dicho que la Constitución del 80 sea la única con problemas de origen, para nada. De hecho, estoy de acuerdo contigo que todas tienen problemas fácticos, ¿no? Generalmente las sociedades no cambian sus constituciones en tiempos de paz, sino más bien en tiempos de crisis, y en Latinoamérica, y me atrevo a decir en Hispanoamérica, además con la intervención militar. Ocurrió el año 33, ocurrió también el año 25. No me cabe duda que el origen de la Constitución del 25 es espurio, no me cabe ninguna duda, ¿no? Lo que ocurre es, lo que uno tiene que preguntarse es si acaso esa ilegitimidad de origen consiguió algunos grados de legitimidad en su ejercicio. Lo que yo planteo, y junto con otros autores, es que la Constitución del 25 se legitimó en el origen, en el ejercicio, ¿no? Es cierto, como dice Carlos, y citando a Mario Góngora, también me acordé de la gran frase de Mario Góngora, ¿no? En los 60 todos quisieron cambiar el mundo, ¿no? La derecha y la izquierda planteaban, digamos, proyectos revolucionarios, ¿no? Constructivistas, de arriba hacia abajo, ¿no? Para citar a Hayek, ¿no? Y no me cabe duda que la UP así lo intentó hacer, y lo buscó hacer a lo largo de toda la UP de los primeros años de la década de 1970, mediante los llamados resquicios constitucionales. No me cabe ninguna duda, es igualmente constructivista en ese sentido. Lo que ocurre es que a la Junta de Gobierno le salió el proyecto, le resultó. A Allende no le resultó el proyecto, ¿no? Entonces, la retórica refundacional puede haber sido compartida por la izquierda marxista, no me cabe duda, pero de que existe una retórica de reconstrucción ya desde el 12 de septiembre, desde los primeros bandos que emite la Junta de Gobierno, no hay ninguna duda. Un año después del golpe, y con esto termino, un año después del golpe se publicó un documento que se llamaba Primer Año de la Reconstrucción Nacional. Ese es un concepto que está muy presente a lo largo de toda la historia de la Junta, que luego se repite una y otra vez en las entrevistas de Jaime Guzmán, en el discurso en Chacarilla, en las actas, y luego en el mensaje presidencial que acompaña a la Constitución del 80. No es nada raro, si ustedes quieren, por la época, pero de que es refundacional no me cabe ninguna duda. Y no es diferente con la tradición constitucional en ese sentido, ¿no? Perfecto. Ahora, uno puede hablar de la historia de los procesos constitucionales en forma y en fondo. ¿Qué percepción tienen ustedes respecto de lo que está pasando a puertas del proceso que Chile va a enfrentar? ¿Y a qué me refiero?
Así como está la mirada de algunos de decir, mira, aquí hay un problema de la legitimidad de origen de la Constitución del 80, también hay otros que dicen, ojo, y me atrevo a decir que es un importante número de ciudadanos que lo ve así, necesitamos hacer reformas constitucionales porque necesitamos mejor salud, necesitamos mejor educación, necesitamos mejores pensiones, y lo que yo me pregunto es si a lo largo de la historia los procesos constitucionales tienen como objetivo último alcanzar los fines que les acabo de mencionar, porque aunque parezca raro para algunos, hay muchos ciudadanos que sienten o piensan que entrar en un proceso constitucional supone mejoría de ese tipo de cuestiones que hoy día el país demanda. Carlos. Sí, a ver, una cosa, yo coincido con lo que dice Juan Luis. Nadie podría negar que hay una lógica refundacional. Perdona que vuelva sobre un punto. Lo que pasa es que esa lógica refundacional está en 1833, está en 1925, está en 1891. Creo que con esa fuerza, pero bueno. Yo creo que está refundacionalmente. Así, el manifiesto de la Junta Militar del 24, diríamos, de los coroneles, es refundacional. ¿Eh? Hay que refundar el país. Bueno, la crisis del año 1891 es clarísima, la revolución es refundacional en muchos sentidos, y en 1833 también. En fin, de hecho es refundacional 1810, este es mi punto, por eso yo partí por la historia, ¿no? O sea, por ese proceso anterior, ¿no? Porque 1810, por hablar de un año, obviamente, yo sé que 1810 no es el proceso de independencia, pero ya que vamos a celebrar en pocos días más, el 18 de septiembre, eso también es refundacional en relación a la comunidad política anterior, significa una ruptura con la comunidad política. ¿Cómo? Porque es una revolución. Claro, porque desde el 18 de septiembre que se acepta que se está en medio de una revolución. Entonces, si ese es el caso, y refundación fuera sinónimo de revolución, entonces el golpe de Estado habría sido una revolución. Estaríamos de acuerdo. Pero si yo no discrepo de eso, Juan Luis. Mi punto, a lo que iba yo es otra cosa. Mi punto es que, digamos, siendo estos hitos que he mencionado de una u otra manera más o menos refundacionales, no necesariamente ellos tienen que terminar u originar un proceso constituyente. Este es mi único punto, nada más. No, digamos, para arreglar, por decirlo de alguna manera, el proceso constituyente, no tenemos por qué apelar a lo refundacional. Ahora, sobre la legitimidad concreta de ejercicio, bueno, sí que yo tengo la tesis que América Latina vive desde 1810 en permanentes revoluciones, ¿no? Precisamente porque rompió la comunidad política original. Al romper la comunidad política original, no le queda más que vivir en un permanente proceso de revolución. Pero déjame ir a tu pregunta, Verónica, porque me fui muy lejos, digamos. Mira, yo personalmente pienso que aquello a lo que tú aludes muy marginalmente tiene que ver con el proceso constitucional. O sea, tiene que ver, pero muy marginalmente. No, digamos, la constitución o una nueva constitución no va a resolver esos problemas a los que tú te refieres, porque al final ellos tienen que ver con alcanzar aquel objetivo de prosperidad y felicidad pública, que es el objetivo tradicional de la Ilustración, que supone un conjunto de elementos que marginalmente tienen que ver con la constitución, pero marginalmente. Perfecto. Juan Luis. Mira, dos cosas, una más de historia política y otra más propiamente política. Una de las grandes repercusiones o consecuencias del proceso de independencia fue la fe desmedida de los actores de la época en las constituciones. Se creyó que las constituciones iban a resolver el problema de la legitimidad que significaba reemplazar a un rey que había estado 3 siglos y que era legítimo para 1810, con una nueva legitimidad, con un nuevo proyecto republicano del cual nadie estaba enterado, nadie conocía, ni nadie sabía muy bien cómo iba a terminar, ¿no? Se creyó entonces, los intelectuales, los hombres de letra, que las constituciones iban a resolver esos problemas, ¿no? El problema de la legitimidad, que decretando algo, reglamentando algo iba a ser suficiente como para resolver todos los problemas generados por la revolución de independencia. Y eso es algo que se ha replicado a lo largo de la historia de Chile, de Chile y de Hispanoamérica, ¿no? Esa fe desmedida en los reglamentos, en el positivismo, ¿no? En lo que está escrito, como si lo que está escrito construyera verdaderamente realidades, ¿no? Y ese es un problema que podríamos replicar si es que hoy, en el debate actual, si es que emulamos el espíritu refundacional de los constituyentes del 80, que yo creo que es bastante más refundacional que los otros procesos anteriores, ¿no? Si nosotros le asignamos un valor desmedido a la Constitución que está por venir, lo que vamos a terminar haciendo es replicar el mismo ejercicio revolucionario y constructivista que los constituyentes
del 80. Es decir, ahí hay una lección que no deberíamos repetir, ¿no? Y por eso no le tengo tanta fe a la Constitución, la verdad. Y por eso, si ustedes me dicen, habría que repetir muchos de los artículos en el problema constitucional de la Constitución actual, sí, yo creo que sí. Pero aún así creo que hay que cambiarlo, porque el problema es más importante, es más relevante, es más estructural, es constituyente. Ahora, ¿qué pasa con este otro debate? Yo no sé, me gustaría preguntarles también para hacer la revisión en la historia, si en los procesos constitucionales pasados hubo algún escenario similar al que estamos hoy día enfrentando, más allá de lo que apuntaba Juan Luis hace algunos minutos cuando él decía la del 80 fue una constitución refundacional, sobre todo cuando da vuelta el concepto en la discusión y en el debate público de la famosa hoja en blanco. Aquí vamos a partir de una hoja en blanco, es lo que dice un sector de la política. Quisiera saber si ustedes ven en estos años o a lo largo de la historia un proceso similar al que podemos estar enfrentando a partir del 25 de octubre. Carlos. Sí, mira, a ver, yo creo que por de pronto en los inicios de este proceso, de 1810 en adelante, casi todos partieron de hoja en blanco, diríamos. Lo hizo la propia constituyente del año 28, habiéndose declarado insubsistente unos años antes la Constitución del 23, que también había sido producto de una asamblea constituyente, digámoslo, porque claro, aquí esas cosas realmente se suelen olvidar, ¿no? La Constitución del 23 también es fruto de una asamblea constituyente, se declara insubsistente, y en fin, y la asamblea del 28 parte teóricamente una hoja en blanco. Digo teóricamente porque Juan Luis aludía a ciertos elementos que habría resuelto la Constitución del 28 antes, ¿no? La soberanía popular, en fin, la igualdad ante la ley, conceptos que vienen por ejemplo, el reglamento de 1818, digamos, o sea, son elementos que están ahí. Yo diría que la Constitución del 25, en cierto sentido, también parte, de alguna forma, de una hoja en blanco, ¿no? Es una propuesta. Así como tampoco parte estrictamente la Constitución del 80, para hacer el contrapunto, ¿no? De una hoja en blanco. Si uno lee las actas de la Constitución, lo primero que se hace, igual que la del 25, es hablar de la Constitución anterior, ¿no? En el caso de la del 80, es el artículo respectivo de la Constitución del 25, y ahí se van desgajando las distintas cosas. Entonces, así, dado que este es un proceso relativamente inédito, es decir, si llegamos a una convención constituyente o una asamblea constituyente en la historia de Chile, por lo menos de las constituciones permanentes que hemos tenido, la verdad es que lo único que se me ocurre como proceso equivalente son el de la Constitución de 1823 y el de la Constitución de 1828, que podrían permitir partir de una hoja en blanco, entre comillas. ¿Juan Luis? Yo tengo una visión bastante distinta, porque la verdad que lo que hizo la Constitución del 1828 fue no es que por primera vez haya hablado de la igualdad ante la ley o que la soberanía debía residir en la nación. Eso es muy antiguo, eso está incluso antes de la tradición constitucional hispanoamericana, antes de 1810. Lo que hace la Constitución del 28 es reunir dichos elementos y darle una coherencia y resolverlos, ¿no? Y esas soluciones son las que heredan luego las constituciones posteriores a 1828. No es que haya surgido el país constitucionalmente en el año 28, es más bien el ordenamiento constitucional garantizado en dicho reglamento, el que sirvió de pie como arquitectura, digamos, para lo que vino después. Ahora, respecto a la hoja en blanco, me parece que la Constitución que más en blanco comenzó, y aquí hay que volver a los dos niveles, al nivel práctico o constitucional y al nivel histórico o constituyente. La Constitución que más en blanco comenzó fue la de 1980, porque con anterioridad a la promulgación de la Constitución del 80, lo que se planteó es que la Constitución del 25 estaba muerta. Eso lo dijo Jaime Guzmán en una entrevista en 1975, y que resume, esa es la palabra que él usa, ¿no? Que resume todo el espíritu refundacional, digamos, inherente al golpe de Estado y a los bandos que surgen de la Junta Militar en septiembre de 1973. ¿Replicó muchos artículos del 25? Sí, pero por eso insisto tanto en que el problema no es positivo, no es positivista, no es jurídico. El problema es histórico. Estamos ahora ante la misma, digamos, disyuntiva. ¿Debemos empezar de una hoja en blanco
bueno, la nueva constitución va a empezar de una hoja en blanco en los hechos porque se va a redactar de nuevo, ¿no? Claro. Pero sabemos que eso no significa empezar todo de nuevo, ni tiene por qué significar todo de nuevo. Si lo hiciéramos, estaríamos haciendo un ejercicio muy similar a los constituyentes del 80. Perdona, pero tengo una duda, porque, claro, uno puede hablar no solo simbólicamente de la hoja en blanco, sino que de hecho en la práctica una hoja en blanco, pero vía reforma constitucional a lo menos quedaron establecidos ciertos rayados de cancha, digamos, como por ejemplo, no sé, un país presidencialista, los tratados internacionales se cumplen, o sea, hay un marco, ¿cierto? Sí. Esa es la percepción, ustedes me corrigen si estoy equivocada, pero hay como un literal, un rayado de cancha en el que decir, ok, aquí empezamos a jugar. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? No, espérate, más allá de eso, hay una cosa que a mí me parece que digamos, que es un punto importante, pero que es incompleto, y que es sostener la lógica de que la Constitución de Constitución de 1980 nace de una declaración formal de la Junta de Gobierno, de Jaime Guzmán, de la muerte digamos, el certificado de función de la Constitución anterior. Decirlo así es incompleto con la historia, porque eso lo dijo... Porque lo dijeron todos los actores políticos relevantes una década antes. Jorge Alessandri, vuelvo a repetir, el año 64, cuando presenta su reforma constitucional, a la que llama nueva institucionalidad, dice derechamente que si seguimos por este camino y no se resuelve, se llegará a la catástrofe definitiva. Eduardo Frei, el año 67, va a utilizar la expresión exacta, que estamos frente a un quiebre institucional. Y el presidente Salvador Allende, y además va a hablar el gobierno de la democracia cristiana de una democracia formal, que es necesario reemplazar absolutamente. Y el presidente Allende y la Unidad Popular, la necesidad de cambiar completamente la Constitución. Por lo tanto, más allá de las situaciones concretas, obviamente el gobierno militar es un gobierno autoritario, no un gobierno democrático, y eso lo tengo absolutamente claro. El punto es que todos los actores chilenos habían declarado fenecida la Constitución de 1925. No, eso no. Y se hablaba, los relevantes sí, habían hablado de la necesidad de una nueva institucionalidad, de una nueva sociedad y de una nueva realidad, Juan Luis. No, eso no es así, porque una cosa es dar por muerta una institucionalidad y otra cosa es, en los hechos, matar una constitución como lo que hizo la Junta Militar desde 1973 en adelante. Perdona, pero ninguno de los actores que tú nombraste se arrogó el poder constituyente, ninguno. No, de acuerdo. Solo fue la Junta. Y otro punto que no es menor, yo estaría de acuerdo de todos los actores que tú nombraste, el único verdaderamente revolucionario y que aspiraba a cambiar y hacer una nueva constitución era Salvador Allende, el único, que no le salió. Y de hecho, en la hora más aciaga de su historia política, a lo que acudió fue a la propia Constitución del 25, en la famosísima declaración de agosto de 1973, cuando la oposición a la oposición a la UP declara la inconstitucionalidad del gobierno de Allende. Allende se defiende, los que son inconstitucionales son ustedes. O sea, ambos bandos en disputa se anclan a la Constitución del 25 para defender sus respectivos proyectos políticos. Es decir, la Constitución no estaba muerta, estaba vivita y cambiando. Perdón, y con esto termino. Y no hay que olvidar que la Junta Militar legitimó o intentó justificar el golpe de Estado en nombre de la Constitución del 25. En el primer bando se establece que es la Constitución del 25 la que ha sido pasada a llevar por Allende y que ellos han, digamos, intervenido militarmente para salvar a la Constitución. Pero un mes después, eso ya no ocurre. ¿Por qué? Porque se ha matado la Constitución del 25, en los hechos, en la práctica, ¿no? Entonces, esto de que querían cambiar la Constitución en los 60, mira, lo hicieron vía reforma constitucional, lo hicieron el 67, lo hicieron el 70 y lo hicieron el 71, pero salvo Allende, ninguno quería cambiar la Constitución. Ninguno. Ni Jorge Alessandri, incluso más. Jorge Alessandri, en su calidad de presidente del Consejo de Estado, terminó quebrando con la dictadura porque consideró que había ido un paso más allá en su reforma constitucional. Si era su constitución la de Alessandri, era la constitución de su padre y con la que él había gobernado, no estaba dispuesto a cambiarla. Bueno, no quería cambiarla. Está bien, yo creo que, yo entiendo ese punto, yo ahí discrepo, creo que es un problema de interpretación. O sea, cuando el presidente Alessandri pide en su reforma del año 64, propone un Senado mixto, al estilo de la Constitución de 1980, cuando propone disolver la Cámara de Diputados,
cuando el presidente Frei propone una ley programa, el año 70, diríamos, cuando se establecen disposiciones de esa naturaleza, que son en lo sustantivo un cambio completo de constitución, en la estructura, en la arquitectura, precisamente a la que tú te refieres. Ahora, por supuesto, y nadie podría negarlo, el gobierno militar no era un gobierno democrático, no tenía congreso, no presentó una reforma, lo hizo nomás. Y en eso, por supuesto, que no tengo nada que decirte, digamos, tienes toda la razón. Los anteriores, por supuesto, que estaban en otro contexto. Yo ahí creo que las reformas propuestas por el presidente Frei, sobre todo a partir del año 67, cuando él empieza a plantear que estamos enfrentando un quiebre institucional, y el presidente Alessandri del año 64, son sustantivamente más que una reforma. Eso. Ahora, respecto a las crisis, porque eso es muy entretenido, eso que dijo Juan Luis, ¿no? Que el presidente Allende reivindica la Constitución, igual que la Cámara de Diputados, ¿no? Igual que la Junta Militar, tratan de aludir a la Constitución para reforzar su posición. En las crisis institucionales de Chile siempre ha sido igual. En la crisis del 29, de 1829, que Juan Luis ha estudiado mucho, ¿no? Los pelucones también invocaron el quiebre, digamos, la violación constitucional por parte de los pipiolos, y los pipiolos, a su vez, diríamos, esto. Y en 1891 igual, ¿no? El Congreso apela a la Constitución para reclamar en contra del presidente Balmaceda. El presidente Balmaceda hace lo mismo, diríamos. Perdón, pero era porque... Sí, querías hacer el punto, sí. Otra de las cosas, yo sé que bueno, la idea de este panel, de esta conversación, era hacer esta mirada histórica que hemos hecho por razones obvias. La Constitución del 80 ha sido como nuestra protagonista, por razones evidentes, pero ya que vamos a ahondar en esa, y que estamos ahondando en esa del 80, ¿por qué entonces el proceso constitucional del año 2005 de Ricardo Lagos Escobar no logró resolver a todos aquellos problemas, aquellos cabos sueltos que traía esta Constitución del 80, ya sea por legitimidad, ya sea por cuestiones de articulado, y hoy día estamos enfrentados a eso? Incluso, más allá, también quería plantearles la pregunta si acaso Ricardo Lagos no se equivocó cuando dijo en ese minuto: estamos frente hoy día a una Constitución plenamente democrática. Chile tiene al fin una Constitución democrática. ¿Por qué eso no se destrabó en el 2005, si era un gobierno democrático? Carlos o Juan Luis. Dale, Juan Luis. Ya. No, mira, bueno, es muy fácil decir 15 años después si se equivocó alguien o estuvo bien, etcétera, ¿no? Donde yo creo que estratégicamente sí puede haber cometido un error es en no haber plebiscitado las reformas del 2005. Ya. Si estas se hubieran plebiscitado, es probable que se le habría dado una garantía democrática al articulado nuevo, y es probable que la discusión, porque este otro punto, la discusión constituyente que estamos hoy no comenzó el 15 de noviembre. Eso no es verdad. Hace mucho tiempo que hay grupos de académicos y grupos políticos que vienen planteando la necesidad de hacerse cargo del proceso constituyente, digamos, del vacío constituyente, si ustedes quieren, ¿no? O sea, esto no comenzó el 15 de noviembre con la firmita de unos parlamentarios, ¿no? Entonces, remite a un problema que es mucho más hondo. Ese problema quizás, estoy haciendo contrafactual, anacronismo, digamos, ¿no? Quizás se habría resuelto en alguna medida o en gran medida si es que las reformas del 2005 se hubieran plebiscitado. O sea, estratégicamente me parece que ese fue un error, ¿no? Perfecto. Sí se habían plebiscitado el año 89, no entiendo por qué no se podrían haber plebiscitado el 2005, ¿no? No sé qué piensa Carlos. Mira, es interesante, Juan Luis. Ahora, yo fíjate que ahí tengo la idea, Juan Luis, que probablemente estaríamos bastante en un proceso parecido. Yo como tú, es fácil decir 15 años después, diríamos, y qué sé yo, porque a mí me parece, incluso yo dirigí una tesis, fíjate, con un profesor de ciencia política de la Católica, una persona que se licenció en Derecho y en Ciencia Política. Estoy hablando del año 2000, 2001, 2002. Por esto me interesa, ¿no? Él era una persona, el alumno era una persona moderadamente crítica del gobierno militar, de la Junta de Gobierno, en fin, de la Constitución del 80, y el profesor que le dirigía en Ciencia Política era bastante más radical que yo con el tema de la legitimidad de origen. ¿Por qué estoy apuntando esto? Porque él era una persona muy inteligente. Y hizo una tesis, claro, uno le recomendaba libros, pero su tesis, su planteamiento fue que la Constitución de 1980 se había legitimado en ejercicio y a partir de 1980, cosa que no era extraña en ese contexto, ¿no? ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque me parece a mí que a partir del año 2005, en círculos intelectuales, como bien decía Juan Luis, de distinta índole, se fue
reflotando una cuestión que de alguna manera hacia los años 2000, 2003, sin perjuicio de estas reformas, diríamos, que impulsó Lagos, por eso las impulsó, ¿te fijas? De alguna manera la Constitución había alcanzado cierto nivel de legitimidad. Reconozco, sí, que con estos cambios que Lagos impulsaba. Entonces, por eso es que yo creo que Lagos no la plebiscitó, por eso es que creyó que se había resuelto el problema, ¿te fijas? Porque lo que salía cada cierto tiempo no era una legitimidad total. Por supuesto que había personas que sostenían la ilegitimidad total, pero eran marginales, intelectualmente. Entonces, yo creo que él estimó que resolviendo estos problemas, el 2005, la Constitución se consolidaba, ¿no? Cosa que no ocurrió, porque a partir del año 2005 no fue creciendo este grupo, que antes era más marginal. Fueron surgiendo nuevos estudios, generaciones más jóvenes, como se decía hace un rato atrás, digamos, que fueron cuestionando y poniendo en cuestionamiento de nuevo el texto constitucional de 1980. Entonces ahora, no sé. Lo que es interesante es que esos grupos de intelectuales, Carlos, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, fueron surgiendo con posterioridad al 2005, yo estoy de acuerdo contigo, pero no solo desde la izquierda, no solo con el objetivo de, digamos, replantear todo lo que había hecho la dictadura de comienzo a fin. Porque grupos de liberales, digamos, si tú quieres, que están en el centro o en la centro derecha, también han planteado que estamos enfrentados a un problema muy hondo, que no se resuelve únicamente con uno o dos artículos más o menos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es en ese sentido que yo creo que la Constitución del 80 no se ha legitimado en el ejercicio. De otra forma no estaríamos hablando de esto, ¿no? Ahora, también es cierto, y volviendo a una pregunta ya mucho anterior tuya, Verónica, perdona estos los dos historiadores que se quedan en 1829, la idea de que el estallido social, digamos, no empezó como una reivindicación constitucional. Eso es verdad. No hay nadie que haya ido el 25 de octubre a marchar, una semana después del 18, reivindicando una postura constitucional sobre la otra. Eso es cierto. Lo que no quiere decir, sin embargo, que la discusión no haya estado en el aire, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar como sociedad los deseos materiales y necesidades materiales básicas de los ciudadanos, y si acaso una constitución tiene que dárselos, ¿o no? O está llamada para eso. Yo creo que no. Por eso de que les preguntaba, también yo me remito a mi pregunta anterior, por eso les preguntaba, que cuando uno va, en general, los procesos de las constituciones, de la del 25, la del 33, siempre vinieron acompañadas o posteriores a una crisis, a una guerra civil, a cuestiones históricas muy potentes. Bueno, aquí tocó el estallido social, pero por eso que les preguntaba al final, si esto que partió en octubre realmente se solucionaba como muchos ciudadanos pensaban con una constitución nueva, con cosas que objetivamente, si el Congreso estuviera más alineado, más coordinado, con mayor altura de miras y con mayor posibilidad de diálogos también, bueno, se podrían resolver vía Parlamento y con modificaciones relevantes, ¿no? Por eso que me interesaba enganchar esto de las expectativas, si antes en el pasado había ocurrido, esto que las expectativas ciudadanas sobre una constitución fueran aparejadas de problemas cotidianos, pero diablos que son relevantes, como salud, educación, pensión, trabajo, en fin. Pasa que es difícil, Verónica, me parece, Juan Luis me corregirá ahí como más historiador, es muy difícil porque creo que nosotros, quizás algo en lo que fue el gobierno militar, por las características por la época, nunca hemos vivido una participación masiva. O sea, la crisis del año 25, por supuesto, es una crisis de algunos sectores medios, en fin, la situación del ejército, etcétera, y los políticos, digamos así, pero es un problema de élite un poquito más grande, por decirlo de una manera, pero de élite, digamos, ¿no? Okay. Entonces yo no creo que los vastos sectores urbanos o campesinos que eran mayoritarios en ese minuto hubieran estado esperando, diríamos, una solución a muchos de los problemas materiales, digamos, a través de la Constitución del 25. Entonces, creo que no tenemos ejemplos en nuestra historia que nos permitan eso, porque, ¿y para qué me remito hacia atrás? ¿No es cierto? Es más evidente todavía que el problema era un problema de pequeñas élites intelectuales, que es un fenómeno que en algo es diferente con la Constitución del 80, aunque tenía especiales características, pero hoy día es absolutamente diferente. Hoy día tú tienes un país integrado. Yo siempre le cuento a mis alumnos, cuando yo salí del colegio, yo salí el año 86 del colegio. Cuando yo salí del colegio y salí de cuarto medio,
el 50% de mi generación salía de cuarto medio. Hoy día sale el 90 y tantos por ciento del país, digamos, de la generación de cuarto medio. Entonces, perdón por el dato, yo sé que, pero eso te genera como una perspectiva totalmente diferente, ¿te fijas? Hay una aspiración, unos deseos, en fin, un contexto que es muy diferente de los contextos anteriores que hubiéramos vivido. Juan Luis, es que la pregunta es si acaso ese cambio tan radical en la superación de la pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Se le debe a la Constitución del 80 o se le debe a un, digamos, un paraguas que creó la Constitución del 80, pero que estuvo acompañada de muchísimos otros elementos? Yo creo lo segundo, entre otras cosas porque no creo de verdad que las constituciones construyan realidades así de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, todas las constituciones en el país se han demorado mucho en entrar en vigor, ¿no? Sí. La Constitución del 33, por decirles algo, empezó verdaderamente a funcionar en la década del 40. Y luego se le reformó de forma tal que se pareció mucho a la Constitución del 28. La Constitución del 25 no entró sino en vigor el año 32 y la del 80 el año 89. Entonces no por el mero hecho de promulgar algo, el país empieza a cambiar automáticamente, ¿no? De hecho, muchos de los grandes logros que ha experimentado el país, la verdad que provienen de los 90 en adelante, cuando se dejó de gobernar con solo artículos transitorios, digamos, ¿no? En donde la democracia comenzó a ser más plena. Esa es la verdad. Pero más también cuando esos cambios, a lo que tú aludes, Juan Luis, que demoran en implementarse, muchos de esos cambios también supone la inversión de recursos, y no es necesario que yo les diga cómo está el país hoy día como para pensar que eso así vamos a despertar una mañana y las cosas van a haber cambiado. Eso yo intuyo que también va a tomar un tiempo bastante largo, un poco complementando tal vez la idea que hay que ser muy conscientes y muy realistas de que la nueva constitución no va a sacar nada garantizando una chorrera de derechos políticos o sociales o civiles, lo que ustedes quieran, si no hay una base presupuestaria firme. Porque no sacamos nada con constitucionalizar algo y luego no haya recursos para ello, ¿no? Pues el Estado va a estar constantemente siendo acusado de inconstitucionalidad. Exacto, sí. Carlos, en la mirada histórica independiente de la Constitución del 80, la del 25, la del 33, así, haciendo por tu cabeza, imagínate un barrido. Si yo te preguntara, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas, o a ver, qué cosas buenas debiéramos tratar que en este proceso al cual nos encaminamos debieran repetirse, establecerse, qué cosas malas que ocurrieron antes debiéramos evitar o a lo menos descartar en esto que nos convoca a partir del 25 de octubre? ¿Qué me contestas? Yo no creo en la prosperidad y felicidad pública como objetivo del gobierno. Creo que ese es el gran drama que vive la humanidad desde hace 300 años. Eso es. Y yo creo que la gran trampa, esa es la gran trampa en la que incurrió el propio texto de la Constitución del 80, que tenía una esperanza en el sentido, diríamos, como una persona como Jaime Guzmán que entendía esto y que trató de introducir la lógica del bien común, al final terminó en la misma trampa de la prosperidad y la felicidad pública. ¿Y qué cosas deberíamos repetir o cuidar o tratar, como aludía un poco Juan Luis, en esta tradición y en esta continuidad en algunos procesos que hubo constitucionales del pasado, a tu juicio? ¿Qué cosas deberíamos velar y defender como ciudadanos de todas formas que sí se mantuviera, que sí ocurriera? Yo creo, me dice a mí, ¿no? Sí, Carlos, sí. Respeto a la ley. Básicamente, yo creo que si no tenemos un respeto digamos, a la ley, fíjate que hay uno de los autores, a propósito de la reforma en el año 33, en uno de los medios de prensa, uno de los tipos decía, mira, da lo mismo la constitución que tengamos, lo importante es que se cumpla. Si no la cumplimos, estamos condenados al fracaso. Yo creo que algo de eso hay, ¿te fijas? Yo creo que algo de eso hay. Fíjate que el presidente Arturo Alessandri, en la constitución del 25 decía, oye, pero ¿por qué se asustan tanto de que el presidente de la República va a ser tirano? Si lo va a elegir el pueblo y tiene que ser una persona honorable. Y por último, si no eligen a alguien honorable, van a acusar constitucionalmente al ministro y lo van a sacar. Bueno, hasta que el presidente Allende inventó lo del enroque ministerial, diríamos, y se acabó esa posibilidad. Si no cumplimos la ley, aquí hay un principio, ustedes saben, digamos, soy profesor de la Católica, pero además soy una persona católica, digamos, ¿no? Hay un concepto que está en San Pablo, la Carta a los Romanos, fundamental a mi juicio, que está en la tradición hispana y qué sé yo, que es que la ley obliga en conciencia. Y por lo tanto, salvo que te ordene realizar algo injusto, porque si el acto que te está ordenando realizar es algo injusto, no, por supuesto no lo puedes realizar, ¿no? Pero si no te obliga a realizar una injusticia,
tú debes cumplir la ley, y es una obligación de conciencia. Esto quiere decir para un creyente que es ocasión de pecado, no solo de delito. ¿Okay? Perfecto. Juan y por lo Luis. tanto pone en juego la salvación de su alma. Perdón. Wow. Mira, yo no soy creyente como Luis. Carlos, yo no soy creyente como Carlos, pero sí tengo la misma, digamos, aspiración, que la Constitución sea respetada, ¿no? En ese sentido, hay que parecerse menos a Portales, quien consideraba en una carta que la Constitución era una parvulita que había que violar cada vez que fuera necesario, ¿no? Este gran constructor de la arquitectura política chilena se le olvida muchas veces a los historiadores citar esa fantástica frase, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo que lo más importante es respetar la ley, ¿no? Y también respetar los acuerdos, ¿no? Hay un acuerdo firmado por nuestros representantes, vivimos en una democracia representativa, nos podrán gustar más o menos nuestros representantes, podrán ser más o menos legítimos o estar mejor o peor en las encuestas, pero son nuestros representantes, ¿no? Y hay un acuerdo firmado que luego fue muy bien, digamos, canalizado técnicamente por la Comisión en diciembre, que es la que finalmente reformó la Constitución actual, que permite la nueva Constitución. Y este es el último elemento, ¿no? Porque no hay que olvidar que la nueva Constitución va a ser derivada de la Constitución actual. No va a surgir de la nada. Es decir, la futura Constitución va a ser diferente con la Constitución del 80. Lo que no fue la Constitución del 80 con la Constitución del 25. Es decir, tenemos una oportunidad como sociedad, digamos, para legarle a nuestros hijos y nuestros nietos una Constitución diferente con el pasado, mirando hacia el futuro, pero que por favor no venga a inventar la rueda de cero. Para algo existe la historia, para algo existe la tradición constitucional y, sobre todo, insisto, los articulitos que aparecen en la reforma constitucional que establecen el marco, hay que respetarlo. Ese es el acuerdo, ¿no? Y si vamos a respetar el acuerdo, entonces vamos a estar respetando la ley, que era la primera determinación. Perfecto. Carlos, me quedan 30 segundos para ti, otros 30 segundos para Juan Luis. No quiero cerrar este coloquio sin ofrecerles la oportunidad de expresar alguna idea que tal vez no haya sido cubierta por algunas de las preguntas, algo importante o relevante que quieran agregar para ir terminando. Carlos. Y yo simplemente agradecer la invitación y llamar, sí, a tener un poco cuidado con las construcciones teóricas, ¿no? A veces los intelectuales no se engolosinan y no se engolosinamos. Yo no me considero un intelectual, pero al menos un profesor que se dedica a algunas cosas, nos engolosinamos con teoría. Y las teorías muchas veces, diríamos, terminan afectando la realidad de las personas comunes y corrientes. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso, digamos. Esa sería mi reflexión. Perfecto. Dale. Juan Luis. También, muchas gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con Carlos, hay que tener mucho cuidado con la teoría, pero no hay que olvidarse de la historia. Y la historia está construida en base a documentos y en base a la investigación que uno hace en los archivos, y ahí uno podrá conceptualizar, plantear alguna hipótesis, que no es lo mismo que teorizar, digamos, desde la filosofía en el Olimpo, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Carlos. Gracias. A ustedes, desde Radio Pauta, también en este trabajo con el Instituto de Estudios de la Sociedad, ha sido muy grato este repaso por la historia, el debate, la diferencia de ideas que han tenido. Muchas gracias por el tiempo que cada uno de ustedes nos ha dedicado. Mucha suerte en lo que viene. Que tengan unas felices fiestas patrias. Cuídense mucho, que es lo más importante. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Juan Luis, nuevamente, muchas gracias. Carlos, Muchas también gracias, a ti por tu tiempo. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Así estamos despidiendo esta nueva edición de los Coloquios Constitucionales transmitidos por Radio Pauta. Recuerda que están disponibles en todas nuestras plataformas para que lo puedan recomendar, revisar y nuevamente ver en nuestro sitio web también de pauta.cl. A ustedes también que nos siguieron, lo mismo que a nuestros panelistas, cuídense mucho y que sea una muy buena semana. Los veré en otra oportunidad. Que estén muy bien. Esto fue el tercer encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizados por el Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, y Pauta. Los dejamos invitados a acompañarnos el próximo miércoles 23 de septiembre a las 14 horas, a una nueva conversación que abordará el tema ¿Cómo pensar la Constitución? Los invitados serán Domingo Lovera, abogado y académico de la UDP, y Pablo Ortúzar, antropólogo social e investigador del IES. El encuentro será moderado por la editora de Pauta,
Constanza López. Siga esta interesante conversación en directo a través de pauta.cl. Muchas gracias y muy buenas tardes.